¿Y si te dijera que lo que ocurre en tu intestino podría estar influyendo directamente en tu estado de ánimo? De hecho, no solamente eso. Algunos estudios sugieren que ciertas bacterias intestinales podrían estar relacionadas con trastornos como por ejemplo la depresión bipolar. Sé que suena sorprendente, pero tiene bastante sentido y en este vídeo te voy a explicar por qué tu sistema digestivo influye directamente en tu estado de ánimo. Muchas veces notamos que cuando estamos nerviosos, ¿qué suele pasar? Que el estómago lo refleja, tenemos ese dolor de estómago. Pero aquí viene lo más interesante de todo. ¿Y si el camino también funciona al revés? ¿Y si tu intestino también tuviera la capacidad de cambiar tu estado mental? ¿Y si lo que ocurre en tu intestino puede afectar a cómo te sientes mentalmente y a cómo te encuentras a nivel emocional? Eso es una reflexión muy importante y para entender esto tenemos que hablar de un concepto clave. Tenemos que hablar del eje microbiota intestino-cerebro. Literalmente, la conexión, ¿vale? Es básicamente un sistema de comunicación constante entre tu intestino y tu cerebro, como si esto estuvieran mandando mensajes constantemente. Y en medio de esa comunicación están las bacterias, lo que se conoce normalmente como la microbiota intestinal. Pero en este caso no son simples acompañantes. Estas bacterias producen unas sustancias químicas y algunas de esas sustancias químicas viajan por la sangre directamente hacia tu cerebro. Además, otras bacterias activan el famoso nervio vago, que conecta directamente con el cerebro. Es decir, que sí, tu intestino y la microbiota intestinal puede influir en cómo funciona tu mente de manera bastante relevante, bastante importante. Ahora bien, cuando este equilibrio perfecto se rompe, aparece lo que se llama como disbiosis. Y aquí es donde de verdad empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque esas señales que nacen en tu intestino y van al cerebro pueden volverse, por decirlo de alguna manera, desordenadas. Y esto puede afectar a diferentes aspectos, como por ejemplo, puede afectar directamente a tu estado de ánimo, puede afectar también a tu respuesta ante el estrés o incluso puede llegar a tener efectos en la propia motivación, que también es un componente psicológico muy importante. Pero esto no únicamente se queda solo en teoría, se ha comprobado y hay experimentos que han llegado a llevar este hecho un paso más allá. Y aquí viene una de las partes quizás más impactantes que no tenemos en cuenta, y es que en un estudio los investigadores trasplantaron bacterias intestinales de pacientes con depresión bipolar a ratones sanos. ¿Cuál crees que fue el resultado de este experimento? Pues los ratones empezaron a mostrar comportamientos similares a la depresión. ¿Cómo? Pues mostraban más apatía, mostraban menos interés por el entorno, mostraban menos apetito, mostraban más reatraimiento. Es decir, algo cambió en su comportamiento sin haber cambiado su cerebro directamente, únicamente se cambió su microbiota, las bacterias, el mundo de bacterias que vivían en su sistema intestinal, y eso generó cambios en su comportamiento. Pero esto no acaba aquí. Hay más, porque se ha estudiado más y los científicos analizaron qué estaba pasando en los cerebros de estos animales y encontraron cambios reales, cambios físicos reales. Concretamente, vieron una reducción en las conexiones entre neuronas. Especialmente esta reducción en las conexiones se vio especialmente afectadas en las áreas relacionadas con la motivación y la regulación emocional. Imagínalo como si el cerebro en cierta manera empezara a perder un cableado, ¿vale? ¿Qué significa? Que menos conexiones significa una peor comunicación interna dentro del cerebro y eso puede traducirse en síntomas depresivos de manera directa. Esto pone de manifiesto la gran importancia que tiene la microbiota en nuestro estado mental. ¿Y cómo consiguen las bacterias hacer algo así? Pues principalmente lo consiguen por dos vías. La primera de ellas es la famosa inflamación, y es que algunas bacterias pueden favorecer un estado de inflamación crónica de bajo nivel, pero toda inflamación
es negativa y esa inflamación puede afectar directamente al cerebro. Sabemos que vivimos en una sociedad inflamada y eso tiene consecuencias directas sobre la salud. Esa es la primera vía. La segunda vía, a través de los famosos neurotransmisores. Las bacterias intestinales influyen en sustancias claves como la famosa dopamina o la serotonina, hormonas del placer y de la motivación. Por ejemplo, en estos estudios se observó una disminución en la cantidad de dopamina, la hormona del placer, y eso tiene consecuencias muy claras. Si se reduce el nivel de dopamina en sangre, significa que suele haber menos motivación, menos placer, menos ímpetu, justo lo que experimentamos y lo que vemos en personas que sufren un trastorno depresivo, que sufren depresión. Ahora bien, porque parece que las bacterias sean malas, ¿no? El propio nombre no acompaña. No todas las bacterias son malas. De hecho, en este punto hay algo muy importante y es que existen perfiles bacterianos que parecen protegernos y otros que podrían aumentar el riesgo. Como todo, hay la parte buena y la parte mala. Por ejemplo, algunas bacterias están asociadas directamente a un menor riesgo de trastornos del estado de ánimo. Es decir, hay algunas como que nos dañan y otras que nos ayudan y nos protegen. Mientras que otras aparecen con más frecuencia en personas con síntomas más graves. Es decir, no pienses que es una u otra, no se trata únicamente de una bacteria, sino de un equilibrio complejo. Hay miles de millones de bacterias en nuestros intestinos y por eso se llama microbiota, porque prácticamente es un microecosistema. Todo esto, en el fondo, abre una puerta muy interesante y es la pregunta de ¿y si pudiéramos mejorar la salud mental actuando sobre el intestino? De hecho, esta es una pregunta que ya se está buscando responder, ya se está investigando en este aspecto. Por ejemplo, los llamados psicobióticos, que son probióticos diseñados para influir en la salud mental, es decir, son elementos que favorecen tu flora intestinal, o los famosos prebióticos, que sería la alimentación de las bacterias buenas. Por decirlo de alguna manera, los prebióticos es lo que comen las bacterias y los probióticos son propias bacterias. Incluso se está estudiando el trasplante de microbiota como posible tratamiento en casos graves, aunque esto está todavía en una fase muy experimental. Lo que tenemos que entender y lo que nos tiene que quedar más claro de todo esto es que debemos empezar a cuidar muchísimo más nuestra microbiota, nuestros intestinos. Como te digo, todo esto es prometedor, pero aún está en investigación. Lo que está claro es que el sistema intestinal tiene una conexión directa con el cerebro y la manera en la que nos alimentamos y cuidamos nuestra microbiota puede afectar directamente sobre nuestro estado de ánimo y el funcionamiento de nuestro cerebro. Obviamente, el estilo de vida, la medicación y muchos otros factores son importantes a tener en cuenta, no significa que únicamente por comer bien todo esto se va a solucionar, ni es sustituto de tratamientos psicológicos o farmacológicos, pero sí que en el fondo nos da una idea muy potente, y es que la salud mental quizás no solo depende del cerebro, también depende del cuerpo y de cómo nos alimentamos y de cómo cuidamos ese ecosistema que se encuentra dentro de nuestro intestino, de ese mundo de bacterias tan desconocido pero tan importante que está dentro de nuestro intestino. Así que la próxima vez que pienses en tu bienestar mental, también fíjate un poquito en lo que pones en tu plato y empieza a mejorar esos hábitos. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte al canal de Psicoactiva para más contenido interesante sobre tu mente y tu cuerpo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un gran día.